Buenos días, queridos amigos, queridos lectores. De nuevo con vosotros para sugeriros algunas lecturas y sobre todo para seguir deseándoos esto salud y desde luego, por favor, que veáis el futuro también con cierto optimismo, aunque nos lo pintan muy negro, porque yo creo que en estos momentos el ser optimista, incluso el ser un optimista impertinente, va a acabar siendo hasta revolucionario. Bueno, os quería recomendar un libro bien grueso, como veréis su volumen, y del que yo he venido inhibiéndome mis recomendaciones últimas, precisamente porque, bueno, es un libro grueso. Eso no quiere decir que sea un libro denso, porque se lee maravillosamente bien, pero en fin, a uno también le da un poco cierto reparo recomendar comprendes libros de esta longitud. Yo desde luego no voy a dudar en hacer mi recomendación, sobre todo después de haber oído desde Mario Vargas Llosa hasta muchos de mis amigas y amigos jóvenes que han aprovechado esta cuarentena para leer, cosa que me parece muy bien, los episodios nacionales de Pérez Galdós. Yo os diría que Theodor Fontane es una suerte de Galdós alemán. Este libro, Antes de la tormenta, da fe de ello. Además, creo que su editora y traductora, Elena Cortés Baudán, ha hecho una labor verdaderamente casi de egiptóloga. La introducción es una joya, es un verdadero ensayo en sí mismo. Yo, desde luego, si tenéis ganas y tiempo, que por desgracia, por suerte también, ¿no? Vamos teniendo, yo desde luego os recomendaría encarecidamente la lectura de esta gran obra. Fontane para mí, además, junto a Adalbert Stifter, que también sabéis que es un autor de mi preferencia, yo creo que son los dos escritores en lengua alemana, uno que predilectos, de escritores en lengua alemana predilectos del siglo, o de la primera mitad, digamos, del siglo XIX. Después querría también recomendar en la misma colección de la de Fontane el intercambio epistolar entre Hugo von Hofmannsthal y Edgar Karg von Bebenburg. Hugo como von Hofmannsthal, como todos sabéis, fue un excelente, un gran, por lo menos a mí me lo pareció, poeta austriaco, poeta, autor teatral, ensayista, etc. Y para mí este librito, esta correspondencia que yo creo que ha pasado desapercibida por la poca querencia que tenemos los lectores españoles con los epistolarios, porque se ha considerado un epistolario al uso. Y yo creo que es un libro que trasciende los límites del epistolario. Es decir, yo os diría que es un libro, a mi juicio, de la altura, por ejemplo, de las cartas a un joven poeta de Rilke. Y francamente es una pena que el lector en español se lo haya perdido. Hofmannsthal, para mí, es decir, que soy de formación alemana y además con cierta vinculación, digamos, y querencia austríaca, fue un autor de referencia. De hecho, a mis amigos les llamaba muchísimo la atención que teniendo una editorial, siendo yo de formación alemana, no hubiera editado nunca a ese poeta austriaco. No lo edité nunca porque, si queréis que os sea honrado, nunca llegaban a convencerme las traducciones que se me ofrecían. Al primero que vi y que además animé en vano, que fue un gran traductor de Hofmannsthal, el primero que detecté como gran traductor de Hofmannsthal
fue el amigo poeta, ya fallecido lamentablemente, bien joven, Mario Míguez. Las pocas traducciones que yo le leí a Mario de Hofmannsthal, desde luego, eran extraordinarias. No lo publicaba precisamente por esa falta de traducciones, a mi juicio, adecuadas, hasta que un jovencísimo, Fruela Fernández, me ofreció una antología para un Dios no nacido que publicamos en la colección de poesía. Después, en esos libros que a nosotros nos gusta tantísimo, yo creo que son libros de editor, hicimos una edición, a mi juicio también modélica, comandada por Manuel Ramírez, sobre su carta, su famosa carta, que sabéis que ha sido como una carta emblemática de lo que ha sido el tránsito a la modernidad, la carta de Lord Philip Chandos a Sir Francis Bacon, de también Hugo von Hofmannsthal. Lo que se trataba aquí era de recuperar una excelente traducción que había hecho José Muñoz Millanes y convocar a una serie de autores amigos de la casa para que escribieran como una contestación a aquella carta emblemática del tránsito a la modernidad. Fueron convocados, entre otros, José Luis Pardo, Esperanza López Parada, Stefan Hermans, Clément José, nuestro gran amigo y también añorado filósofo francés, Abraham Grajera, Hugo Mújica, y además se acompañaba también de un ensayo de Juan Navarro Valdebec, excelente a mi parecer, y otro también muy dilucidador de Claudio Magris, de nuestro gran Claudio Magris. Y para terminar, para cerrar el ciclo, digamos, Hofmannstaliano, porque no quiero tampoco abrumaros y disculparme que vaya un poco deprisa, algo que detesto, pero no quiero tampoco quitaros mucho tiempo, me gustaría recomendar, haciendo mucho hincapié, a este grandísimo escritor austriaco coetáneo. Yo creo que a la altura, para mí, él, junto a Peter Handke, por supuesto, del que tiene además una gran consideración tanto Handke como Kappacher. Yo creo que junto, como decía, Handke, a Erich Hackel y a quizá Joseph Winkler, para mí es uno de los escritores austriacos vivos más interesantes. En su Palacio de las Moscas recrea el regreso de Hugo von Hofmannsthal con su familia a el balneario en el que solían pasar largas temporadas del año. Yo creo que es un libro precioso, es una narración preciosa, es un libro a contrario del Fontane mucho más delgado, y yo desde luego ha pasado totalmente desapercibido, nadie le ha parado bolas, como dicen mis amigos colombianos, en prensa por supuesto, y yo creo que es un libro verdaderamente excelente y de lectura gratísima. No, vamos, creo que con esto ya vais aviaos, y yo tampoco quiero abrumaros más, sino eso, seguir deseándoos a todos salud y desde luego que por favor afrontemos entre todos el futuro con más optimismo. Yo creo que a los españoles a veces el pesimismo es uno de nuestros peores aliados y además ser pesimista suele ser mucho más fácil que ser optimista. Veamos el futuro, afrontemos el futuro con cierto optimismo, que seguramente será quizá la mejor estrategia para poder afrontarlo con cierto éxito. Muchas gracias.